salvación, y oro que le conceda esos deseos del corazón. Oramos por los quebrantados de salud, que tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor, y oro también por la enseñanza de hoy, que por tu gran misericordia tu palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito por el cual hoy, Señor, pones el sentir de compartir esta enseñanza. Pido que perdones nuestros pecados, que en tu infinita misericordia me uses para gloria y honra a tu nombre, y bendiga a los hermanos que están conectados hoy en diferentes ciudades de Colombia y en diferentes países, los que están en España. Señor, en el nombre de Jesús, mi hermano César Zuluaga, mi hermano Jesús Monroy, su señora esposa, Señor Ayerlis, Señor, sus hijos, su familia en general, los que están conectados en Caracas, los que se conectan en diferentes países, Marlene en Chile, y oramos también por Neri en Shanghái, Señor, en el nombre de Jesús, por Gabriel, por Tiago, por Berticelli, por Jerry, por ella, Señor, por la familia en general. Los bendigo, Señor, bendigo a Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, su esposo, bendigo a Arelis, bendigo a Jesucito y a toda la familia de mi hermana, Señor, a sus nietas, en el nombre de Cristo Jesús. Y oro que te glorifiques de una manera especial, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a Juan 3:16, Juan 1:12, y vamos a estar leyendo algunos pasajes, cosas bien, que aparte que vino hoy de visita por primera vez, sé que estaban pendientes unos amigos de Ulfran, no han llegado, ¿verdad? No confirmó, ok, listo. Entonces, vamos a Juan 3:16, y vamos a hablar de un plan de salvación para ti, ¿cierto? Un plan de salvación para ti. Entonces vamos a mirarlo, ahí en sus pantallas está, podemos leerlo directamente de ahí, Juan 3:16, vamos a mirarlo un momentico desde allí, que lo tenemos más claro allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y siga adelante, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que el Señor pues a esa palabra leída. Si nosotros hablamos de un plan de salvación para ti, tendríamos que o hacer un enfoque como muy general y después iremos de lo general a lo particular, porque es un tema muy grande, muy amplio. Pero si hablamos de un plan de salvación para ti, tendríamos que decir que la salvación de los hombres nace ¿dónde? Nace en el corazón ¿de quién? De Dios. El plan de salvación para la humanidad nace en el corazón ¿de quién? De Dios. Él idea el plan, ¿cierto? Y hace todo el diseño de lo que es. Ese primer enfoque de lo que hablamos la semana pasada, o ese primer plan que Dios hace de salvación para ti, inicia primero con el Evangelio, ¿cierto? Y segundo, se enfocaría en la gracia, 2, y tercero, se enfocaría en la misericordia, y lo cuarto sería cómo respondemos nosotros a ese llamado. Amén. Entonces, el plan de salvación de Dios para ti está enfocado primero ¿hacia dónde? Hacia el Evangelio, 1, estaría enfocado hacia la gracia, 2, y hacia la misericordia, 3, ¿cierto? Y lo cuarto es cómo respondemos nosotros a eso. Repito, lo estoy viendo de una manera ¿qué? General, de una manera general. Ahora vamos de lo general ¿qué? A lo particular. Entonces, si nosotros hablamos de que Dios inicia su plan de salvación con el Evangelio, tendríamos que decir entonces cómo sería ese plan de salvación. Entonces, ahí viene Juan 3:16. Plan de salvación
glorificando a Jesús, ¿cierto? Ya hemos estado hablando otras veces sobre este tema en Génesis capítulo 3 hablamos, en versículos 20 y 21 hablamos en ocasiones pasadas que cuando Adán y Eva cometen su pecado, desobedecen, recuerden ustedes que habían unos parámetros que Dios había establecido para ellos, ¿cierto? Pueden comer de este fruto, ¿cierto? Pero este otro fruto no comerán, porque el día que coman de ese fruto, ¿qué? Ciertamente, ¿qué? Morirán. O sea, ya hay un plan diseñado, ya hay un lugar donde ellos están, ¿verdad? Están en un lugar que Dios ha creado para ellos, ha establecido para ellos, les ha puesto comida, les ha puesto todo, les ha puesto hasta las reglas, ¿cierto? Como hoy. Nosotros estamos sobre esta tierra. Tenemos comida, tenemos alimento, tenemos trabajo, tenemos familia, estamos aquí. Pero hay reglas, hay normas, no solamente que nos establecen las leyes terrenales, sino que también tenemos aquí, ¿qué? Normas que están establecidas por Dios. ¿Cierto que sí? Igualito que nosotros, ¿cierto? Solo que no estamos entre árboles ni, ¿verdad? Ni animales, ¿cierto? Pero tenemos establecido que un plan para nosotros, ¿cierto? Hay planes de vivienda, hay planes de ahorro, pero hay un plan de salvación. Y ese plan de salvación inicia con el Evangelio. Y la Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Dónde comenzó ese plan? Yo les decía, Génesis 3:20, lo pueden mirar un momentico, Génesis 3:20, por allá comenzó. Ya el Señor, ¿verdad? Ya el Señor tenía, ¿cierto? El 21, ¿cierto? El 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿qué dice ahí? Túnicas de pieles y ¿qué? Y los vistió. Usted sabe que el Señor los vistió en aquel momento en que ellos quedaron desnudos. ¿Y quedaron desnudos producto de qué? Del pecado. Ellos quedaron desnudos producto del pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Al quedar desnudos, entonces ellos intentaron tapar su desnudez con hojas. La alcanzaron, ¿cierto? Por mucho que taparon sus partes más personales o más íntimas, quedaron desnudos, ¿verdad? En el resto de su cuerpo, por decirlo así. Entonces no era con hojitas que tenían que taparse, tenía que haber algo diferente que pudiera cubrirlos totalmente, y dice que el Señor les hizo, ¿qué? Túnicas de pieles. Al hacer túnicas de pieles, ya hemos hablado de ese tema, que el Señor tuvo que haber hecho algún tipo de sacrificio, ¿verdad? Para sacar esas túnicas de pieles. Y ahí es donde se viene ya uno haciendo como un simbolismo, podría decir, o tipificando lo que vendría siendo el sacrificio de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Porque la única manera en que el Señor pudo cubrir a ellos con pieles fue haciendo un sacrificio. Ya ahí se nos viene hablando, en otras palabras, de alguien que vendría a cubrir la desnudez del ser humano. ¿Cierto? Nosotros como seres humanos estamos desnudos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos, recuerdan 3:23 y Romanos 6, también 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Cierto? Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es ¿qué? Es la vida eterna. Entonces, el Evangelio comienza allí, ¿cierto? Ya se nos viene hablando de un Jesús que vendría, y a lo largo de los profetas, usted va escuchando a un Isaías que decía que vendría alguien, Señor, que, ¿verdad? Que sería experimentado en quebrantos, y los profetas hablaron de eso. Y finalmente, cuando miramos Juan 3:16, nos están haciendo, ¿verdad?, ya claridad sobre un hijo que tiene Dios, que lo envía a la tierra para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, ese plan de salvación de Dios inicia en el corazón de Dios, enfocado ¿en quién? Enfocado en el hombre. Enfocado en el hombre. ¿Y cómo inicia ese plan de Dios? Con el Evangelio. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús a la tierra, a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Pero, ¿quién va a recibir ese beneficio de la salvación? Aquel
Y eso es lo que dice Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene salvación. El que no cree, dice allí, es condenado. Ahora, pero el pasaje que estábamos leyendo en Juan 3:16 dice, pero él vino y la luz, la gente amó más las tinieblas que la luz. Y es lo que ocurre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando hablamos de evangelio, tenemos que decir que si algo hizo Jesús fue evangelizar, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Evangelizaba. Y predicaba en las aldeas, y predicaba en las calles, y predicaba en las ciudades, y predicaba en las sinagogas. Predicó en muchos lugares. Y cuando el Señor viene a esta tierra y muere por nuestros pecados, dice Mateo 28, versículo 16 al 20, ¿cierto? Pueden leerlo, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué dice? ¿Me regalas? ¿Qué dice? Y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dado ¿qué? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu ¿qué? Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días ¿qué? Hasta el fin del mundo. Entonces ya hay un ingrediente que se agrega, ya no solamente es que los que quedamos, en este caso los discípulos que quedaron y los que hemos quedado nosotros, ¿verdad? Llevando esta tarea, no solamente tenemos la tarea de predicar, no de hacer un proceso de formación en la persona, no solamente de darle un mensaje, sino que ese mensaje que la persona recibe lo pueda procesar dentro de sí. ¿Cómo procesa esa persona ese mensaje? ¿Cierto? ¿Cómo lo procesa? Bueno, interiorizándolo, memorizándolo, desarrollándolo, ¿cierto? ¿Me hago entender? O sea, tiene que tener un proceso. Y creo que el Señor Jesús lo ilustró en la parábola del sembrador. La semilla cae y esa semilla se va cayendo, cae en un terreno así pedregoso y no avanza. Pero hay semillas que caen de pronto en un terreno donde los afanes del mundo la enredan y no la dejan avanzar. Y hay una semilla que cae en buena tierra y esa semilla da fruto ¿qué? Al 100 por 1, al 100 por 1, ¿cierto? Entonces es un proceso ¿qué? De evangelización, pero también hay un proceso de formación que se llama ¿cómo? Discipulado, ¿cierto que sí? Discipulado. Y es la manera en que entonces se empieza a desarrollar eso que hemos recibido. Me gusta porque el apóstol Pablo lo dice en Efesios 1:13. Mire lo que dice Efesios 1:13 y versículo 14. Mire lo que dice. Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿qué? De la promesa. Entonces, fíjense, es un proceso que comienza ¿dónde? Comienza en el corazón de Dios, ¿cierto? Y Dios envía a Jesús. Ahora, ¿cómo sabe usted de Jesús? A Jesús tiene que modelárselo a alguien, o se lo modela a una persona que es cristiana, o usted va descubriendo a Jesús a través de la palabra, o cuando va a una iglesia, ¿cierto? O alguien le predica, entonces usted oye hablar de Jesús. Entonces el proceso comienza ¿por dónde? Por el oír. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Dónde comienza el proceso? ¿Dónde comienza la fe también? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe comienza por aquí. Entonces yo empiezo a creer en Jesús, yo empiezo a creer en Dios, empiezo a creer en el plan de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando escucho. ¿Qué está haciendo usted hoy? Escuchando. ¿Por qué llegó usted a esta iglesia o por qué usted es cristiano hoy? Porque usted escuchó. Y una vez que usted, habiendo oído y habiendo creído en Él, Jesús, habiendo oído,
¿verdad? De él, habiendo creído en él, entonces viene un proceso lindo. Fuisteis sellados el evangelio, ¿cierto? Y él envía a Jesús a morir en la cruz por el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Y parte de ese proceso es un proceso eterno, cuidadosamente diseñado, ¿verdad? Donde las personas son perdonadas sus pecados y establecen una relación con Dios. Habiendo oído y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tienes que tener? Una relación, una comunión con él. Una comunión, ¿qué? Cercana. Porque ahora Dios, ¿verdad? Ha depositado en tu corazón, ¿verdad? A alguien especial, ¿cierto? Has creído en Jesús y viene el Espíritu Santo sobre ti. Entonces ya hay una relación diferente. Ya tus deseos cambian, muchos enfoques tuyos cambian, mucha visión de lo que tú querías hacer en tu vida empiezan a cambiar porque ahora ya tienes que pensar diferente, ahora ya tienes que empezar a creer diferente, ya no puedes empezar a caminar como venías caminando antes, ahora las cosas ya son diferentes. ¿Qué dice? Ayúdeme por favor. En Apocalipsis 13:8, ayúdeme con estas citas, alguien voluntariamente lo lee, hagamos un poco de lo que hacíamos antes, así comenzamos antes en la iglesia, ¿cierto? Que la gente se levantaba de una silla y leía, vamos, ¿qué dice Apocalipsis 13:8? Allá, y Romanos 8:29-30, leamos esas citas, y Tito 1:12, vamos a leer esas citas. ¿Qué dice? Ok, o sea, cuando tú no conoces, no pasa nada. Pero cuando ya tú conoces, empiezas una relación, ¿cierto? Una relación en la que ya tú te enfocas, ¿cierto? Empiezas a mirar a quién y empiezas a adorar a quién, a Jesús. Antes era, ¿cierto? Diomedes Díaz, ahora no, ya cambió el enfoque. Ahora ya adoras a quién, al Señor. Ahora tu enfoque está ahí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es lo que no creían, pero tú creíste. Entonces, si tú creíste, ¿cierto? ¿Qué pasó con los que creyeron? Ya cambian el enfoque. Dice, el adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Por qué no leemos el versículo anterior? Para que de pronto tengan un poquito más claridad. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. Puedes leer el 24 si quieres. Acá lo tenemos. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahí podemos tener más claridad. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos 8:25. ¿Qué más dice? 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿cierto? Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Entonces, establecemos una relación y cuando establecemos una relación, las cosas son diferentes. Porque ya de pronto tenemos algunas circunstancias con las que luchamos, situaciones que nos generan algún tipo de conflictos internos, pero si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya tenemos una relación con Dios, ya tenemos una comunión con Dios, ya podemos alabarle, ya podemos adorarle con más libertad, con más tranquilidad. Antes no lo podíamos hacer, pero ya establecimos una relación y ahí comienza esa relación, ¿cierto? ¿Qué más decíamos? Tito 1:2, ¿qué dice Tito 1:2? Tito 1:2, le dice, es la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Qué dice ahí? ¿Por medio de la qué? De la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios, que nuestro Salvador. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo de la común fe, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro ¿qué? Salvador. Entonces mire usted cómo la predicación, ¿cierto? Nos lleva a ese punto.
¿cierto? ¿Y de dónde viene eso? Del Evangelio, del plan que Dios diseñó para nosotros. La única manera en que nosotros podemos conocerle es que alguien nos predique el Evangelio. Si usted quiere que alguien conozca a Jesús, tiene que predicarle. Y hay varias maneras de predicarle. De las que yo conozco, una de las más efectivas, a veces uno ni tiene que abrir la boca, pero la principal es predicar, hablarle a la persona. Pero hay veces que uno no tiene ni siquiera que hablarle a una persona para predicar el Evangelio. A veces uno predica más con nuestro testimonio, con nuestra personalidad, con la forma en que nos relacionamos con la gente, ¿verdad? Porque a veces la gente ve al cristiano, al evangélico, que está lleno de una cantidad de rituales, una manera de caminar diferente, anda todo despacito, entonces la gente o no se maquilla, o se peina de una manera tal que tú lo ves, ¿verdad? Y entonces tú dices, él es evangélico. Y tú le dices, ¿usted es evangélico? Sí, ¿y cómo lo supiste? Me brilla el rostro. ¿Viste alguna luz o algo? No. El peinado que usted tiene, ¿verdad? Y la ropa que usted tiene es que me dice que usted es evangélico. 12 del día con un saco puesto, sudado, caminando con un chaleco. Solamente los evangélicos hacen eso, ¿cierto que sí? Pastor, y una Biblia. Qué pena, no es que me esté burlando, ¿cierto? Sino que estoy hablando de que a veces nosotros creemos que le predicamos a la gente porque tenemos un chaleco puesto a las 12 del día con semejante calor. No, o una Biblia grande. Nosotros le predicamos a la gente, sí, le predicamos con palabras, pero para mí la evangelización más efectiva es uno predicar con su vida, con sus hechos, que yo le pueda demostrar a la gente que esta Biblia que yo leo y que me habla de un Jesús, yo reflejo a ese Jesús. Nunca olvido las palabras de un gran amigo, no sé si está su mamá aquí, creo que su mamá viene al segundo culto, la señora, la hermana Eucaris, la mamá de Samuel Martínez, hijo de nuestra hermana Eucaris, él falleció, era testigo de Jehová. Y compartíamos bastante, aunque él era testigo de Jehová, compartíamos bastante, era mi vecino. Y que siempre que yo estacionaba el carro, él estacionaba de él y nos veíamos por las tardes y hablábamos un rato y compartíamos, nos tomábamos gaseosa juntos. Y él dijo algo que nunca lo olvidé, lo llevo aquí en mi corazón. Él me dio un abrazo y me dijo, ¿sabes una cosa, Enrique? Me gusta algo de ti. Y dije, hombre, sí, uno se queda así como que un poquito raro, o sea. Me gusta algo de ti. Dije, sí, cuéntame. Es que tú reflejas a Jesús. Y dije, sí, hermano. Y me dio un abrazo fuerte. Dijo, tú reflejas a Jesús. Y eso me marcó. Toda la responsabilidad. Que la gente pueda ver a Jesús en uno, la gloria y la honra del Señor. ¿Entiendes? Entonces, eso es. Y siempre trato de tener eso, siempre en mi corazón. Que la gente cuando lo vea a uno, vea a Jesús. En todo lo que uno hace, en sus acciones, en su manera de vivir. Yo no puedo ser un pastor aquí, por eso a mí, usted siempre me verá predicando aquí de la misma manera. A mí me cuesta parar aquí, hermanos, y la Biblia dice, y usted. Porque aquí usted ve una persona y allá abajo ve otra. Los que me conocen saben que soy el mismo aquí y el mismo allá abajo. Creo que sí. No tengo por qué ni cambiar la voz, ni nada por el estilo. Tengo que ser la misma persona. Gloria a Dios. Entonces, voy rapidito porque se nos va el tiempo. Entonces, tenemos un plan de salvación, ¿cierto? Que inicia ¿con qué? Con el Evangelio. Ahora, ¿por qué inicia? ¿Por qué Dios inicia este plan de salvación? Hombre, porque hay una necesidad en el ser humano. El ser humano ha pecado. Por el pecado de Adán y Eva, todos estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Él inicia su plan, y inicia con un plan ¿de qué? De amor, ¿cierto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera que amó
para que nosotros, que somos su máxima creación, ya lo hemos visto, que nosotros que somos su máxima creación, que podamos acercarnos a Él. Y también porque Él nos creó también a nosotros para tener una relación, ¿qué? Una relación íntima con Él, una comunión íntima con Él. Amén. Y cuando hablamos de comunión íntima, usted puede mirarlo. Creo que hemos visto aquí Apocalipsis 21:3. Mira de qué dice Apocalipsis 21:3 un momentico, si lo tiene allí, o 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cielo, no se asuste, siga. ¿Cierto? Bueno, no. Qué pena, parece que me desvié del versículo. Apocalipsis 21, sí. Apocalipsis 21, sí. Y habla que fuimos creados por Dios para tener esa relación con Él. Búscalo ahí en 21. Fuimos creados con Dios, ¿verdad? Para tener una comunión con Él. Ya, ahí dice, y oí una gran voz del cielo que decía aquí, la verdad con Dios, con los hombres, y Él moraba con ellos. Esa es la palabra que buscaba. ¿Y Él moraba qué? Con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como qué, como su Dios. O sea que hay una qué, una relación. Fuimos creados por Dios, ¿cierto? Y Dios qué, morará con nosotros. Y ellos serán qué, su pueblo, y Dios mismo estará qué, con ellos. ¿Cuándo será eso? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Será qué? Al final, ¿cierto? Es la promesa que tenemos que vamos a morar con Él. Aunque la Biblia dice que vamos a morar con Él, la pregunta es, ¿eso tengo yo que esperar a que eso ocurra? ¿O el Señor empieza a morar en mi corazón, como dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo? Así que la relación con Dios y la morada de Dios empieza a desarrollarse en mi vida cuando yo creo, cuando lo reconozco como Señor y Salvador, ya empiezo una comunión con Él. Ya eso que viene, ya será algo que yo viviré por la eternidad por haber creído en Él. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Qué bueno, ¿cierto? Pero todo comienza allí. Y lo otro que decía es, porque Dios quiere que esa relación perdure hasta la eternidad, ¿cierto? Y ahí lo estamos viendo reflejado. En Apocalipsis 4:1-20 habla que esa relación va a perdurar. Y yo se los decía el otro día cuando prediqué un mensaje sobre este tema. Les decía que nosotros debemos tener una relación con Dios, no solamente ahora, sino que esa relación perdura. ¿Por qué? Por la eternidad, ¿cierto? Perdura por la eternidad. ¿Por qué hasta la eternidad? Porque la Biblia habla de las bodas del Cordero. Y la boda del Cordero es una relación. ¿Una relación de quién? ¿Del novio? ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, al final de los tiempos se habla de las bodas ¿de qué? Las bodas del Cordero. O sea, relación aquí cuando comienza el mundo y relación acá cuando termina el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar nosotros en todo este proceso como cristianos? Tener una relación con el Señor. Porque el día en que cometemos un pecado, ¿qué pasa cuando cometemos un pecado? Cae. ¿Recuerdan lo que les decía el otro día? Creación. Dios creó al hombre. ¿Para qué lo creó? Para tener ¿qué? Una relación. ¿Qué pasó con esa relación? El hombre pecó ¿qué? Y cayó. Al caer, ¿qué pasó? No hubo una relación responsable porque Dios le dijo, mira, no hagas esto, le dio consejo y el hombre desobedeció. Al desobedecer, ¿qué pasó? Cayó. Al caer, ¿qué pasa? Aparece aquí Jesús. ¿Un plan de qué? De redención. Creación, relación responsable. La persona no es responsable, falla, entonces hay que caída, ¿cierto? Y en esa caída, ¿quién tiene que levantar? Jesús. ¿Cómo hace eso Jesús? Bueno, el plan redentor de Dios, que viene por medio de ¿qué? Del Evangelio. Y segundo, que es la otra parte, es su gracia. Amén. Porque por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Y esto no es de vosotros, sino de Dios. Porque algunos hacen obras y se glorían de las obras, y esto no es por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, sino es por obras, sino ¿por qué?
por gracia, porque allá afuera tenemos el concepto que entre más cosas buenas hagamos, nos tenemos el reino de los cielos ganados, ¿cierto? Y tenemos historias de Pablo Escobar, que dio un barrio en Medellín, y el otro que regaló tal cosa, y la gente tiene un concepto de que realmente si tú das cosas te ganas la salvación. Y si tú compras un plan, y si te dan una misa de 360 días, ya tú tienes allá el cielo agarrado. Si el sacerdote te menciona durante los 365 días del año, en la misa de las 6 de la tarde, o en las 7 de la mañana, o en la misa de las 7, listo, ya tienes un plan de salvación diseñado, ¿no? El Salmo 49 dice, nadie, ustedes lo pueden leer, Salmo 49, dice, nadie puede pagar nada a Dios por su rescate. Nadie puede pagar nada por el rescate. Salmo 49, los primeros versículos del Salmo 49. Nadie puede pagar nada a Dios por su rescate. Así que tú puedes hacer todas las misas que quieras, puedes hacer todas las cosas que quieras y no pasa nada. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios, ¿qué? Nada. Ni dar a Dios su rescate. Que yo te voy a pagar, Señor, por el alma de mi hermano con 365 días de misa y le pago al sacerdote para que te mencione. Papito, lo que no se dio aquí en la tierra, si usted aquí no agarró, no compró el pasaje aquí, si no reconoció a Cristo como mi Salvador, ya que su familia le paga una misa 365 días, ya no nada. Porque esto es ¿por qué? Por gracia. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y somos nosotros los que tenemos que reconocerle. El Señor lo hizo porque a Él le plació por amor a nosotros. A los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Yo tengo allí, ¿verdad? Es como un cheque al portador. Yo agarro ese cheque, lo lleno y ya lo recibo. En otras palabras, Cristo murió. Si tú quieres recibir esa salvación, esa bendición, es decisión tuya. Si no, eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El que no cree ya es condenado, pero el que cree ya tiene. Pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Por eso muchos se perdieron. Pero ahí está un plan de salvación para ti, que viene a través del Evangelio, como lo estoy explicando, pero viene ¿por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Y esa gracia es un regalo, es un don inmerecido, es decir, que es un regalo que no merecíamos por el pecado, ¿verdad?, que nosotros habíamos cometido. Heredamos eso, y por su gracia, el Señor, ¿qué nos concede el Señor por su gracia? Y voy rapidito para terminar. El perdón, ¿cierto? La aceptación que Él nos da a nosotros, el amor del Señor, la provisión del Señor, las bendiciones del Señor. Amén. Todos esos beneficios tenemos. Y tercero, para ir cerrando, por misericordia, ¿cierto? Por misericordia. La misericordia es la compasión de Dios en acción, ¿cierto? Por su misericordia el Señor detiene el juicio que Él tenía para nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas el regalo de Dios es ¿qué? ¿Por qué estamos vivos? Por la misericordia de Dios. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 1, al final decía, yo espero que ustedes se arrepientan. Y si Dios no ha mandado algo para acabarlos ustedes, es porque Él ha visto la ignorancia. Me gusta mucho ese pasaje, Romanos 1:20, por allá al final, como Romanos 1:20, como hasta el versículo 31-32, cuando está hablando de esto. Y mucho más, ¿sabe quién lo menciona, Nick? Hechos 17 al final. Hechos 17 del versículo, ese creo que está más claro. Hechos 17, versículo 20 al 32. Mire lo que dice, me parece espectacular porque el apóstol Pablo está predicando en un lugar donde hay muchas imágenes. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Varones atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos. Ahí veo a San Cayetano, veo a San Antonio, veo a Gregorio Hernández, veo a Luchito el del cementerio Calancala, veo a Luchito del cementerio Universal, veo la foto de tu papá que le pide porque está muerto. Ahí veo... dígame otro, ayúdeme. Iba a decir que a Noel Petro. San Roque. Y él dice, y él no los insulta. Veo que ustedes son muy religiosos, hasta le piden a su papá, a su abuelo, a su tatarabuelo. Pero tengo que decirle algo, ¿verdad? Si ustedes tienen un Dios ahí que no tiene imagen, y ese Dios que ustedes tienen ahí, que ustedes no lo conocen, yo los conozco. Y empieza el apóstol Pablo a predicarles
y se convirtió en gente. Vamos a leerlo textualmente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo, observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Versículo 24. Dice: el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que hay en él, en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Cierto? Mira lo que dice, versículo 26. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. ¿Tú no has visto la gente que tiene un susantico y se le partió el bracito y va y compra cintisolda? Perdóneme. O sea, hago esto como una manera de mostrar cómo somos nosotros. Porque yo también era así. ¿Cierto? Yo era así. Como si al Señor le doliera, no llores, cintisolda, listo, y después me doy. ¿Qué dice ahí el pasaje? Léele. El Dios que hizo el cielo y la tierra no necesita que le remendemos el brazo con cintisolda. ¿Verdad? Porque el mismo Señor que te hace esa imagen ahí en la 38 con Murillo, ahí las hacían antes. Es el tipo que se sienta con una cerveza, con un cigarrillo, está fumando, porque yo los he visto, tomando, y luego te está tallando una imagen de algo que supuestamente es sagrado. Sigue Romanos, estábamos en Hechos, ¿cierto? No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a toda la vida aliento y a todas las cosas. Cierro, vamos avanzando. Y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si es en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, también que han dicho: porque el linaje suyo, ¿qué? Somos. Y siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres, que uno se la tiene que poner en el pecho. ¿Siga? Y si alguien tiene una medalla aquí, no se preocupe, no se asuste por eso, no se la voy a quitar. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ojo, eso se llama misericordia, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, Jesús, dando fe a todos con haber levantado, ¿qué? De los muertos, hablando de Jesús. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Hasta ahí llega, ¿verdad? 34. Mas algunos creyeron, ¿qué dice ahí? Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dionisia, y otros con ellos. Esas personas fueron de gran influencia. Dios usó grandemente a esas personas que se convirtieron. No se convirtieron mucho, nos pasa igual hoy. Uno no le predica a la gente y la gente no se burla de uno. Igualito que hoy. ¿Pero es problema de nosotros, que se burlen de nosotros? ¿O es problema del que no quiere creer? Porque Dios sabe y Dios ve. Y lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿quién es el apóstol Pablo en la iglesia tradicional? ¿Quién es el apóstol Pablo en la iglesia tradicional? Le dicen San Pablo en la iglesia tradicional, ¿cierto? La tenemos aquí al lado, ¿cierto? Es San Pablo. ¿Y qué dice la gente de San Pablo? Lo adoran. Cuando uno encuentra en la Biblia, no sé si Juan me recuerdas el versículo, creo que está en Apocalipsis 5, 4, algo así, cuando y creo que en Hechos 4 también está, cuando los discípulos, la gente se le adora y empiezan a agarrarlos como si ellos fueran dioses. Y creo que el de Juan dice más claro, dice que algunos se postraron en vida a agarrarlos, a besarlos, a adorarlos y a agarrarle las manos y entonces como adorarle. Y creo que fue Juan el que dijo: ¿saben una cosa? Levántense porque nosotros somos hombres, como ustedes, nosotros no somos dioses. No sé si alguien me puede ayudar con ese versículo, se me vino a la mente. Está en Apocalipsis, o 6,
o 5, y sé que en Hechos 4. ¿Qué dice? Y siendo varones, dice, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades y conviértanse a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cierto? Pero el versículo anterior, el 14, creo que dice que ellos estaban como besándolo, agarrándolo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y lanzaron contra la multitud dando voces. El anterior, porque ellos se enojan porque la gente empieza como a abrazarlos. Ya. ¿Qué dice? ¿Cuál es el versículo? Búsquenlo allí, que habla, 13, mira el 13, que ellos se enojan porque la gente empieza como a agarrarlos, como si ellos fueran dioses. Dice, el templo de Zeus estaba situado justo afuera en la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban. Dice, amigo, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos simples seres humanos, tal como nosotros somos simples seres humanos, ¿verdad? A ustedes hemos venido a traerles buenas noticias de las que ustedes deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, evangelización. Versículo 16, ¿cierto? También habla. Y es, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, ¿verdad? Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, las envía lluvia y buenas cosechas y les dio alimento y corazón. En fin, ellos empiezan como a justificarles a ellos de que hay un Dios al que no hay que estar pidiéndole a través de una imagen, sino que es un Dios que es vivo, que murió por nosotros. Amén. Ahí tienen para leer. Y termino entonces lo siguiente y vamos terminando de esta manera, ¿cierto? Entonces, por su misericordia, ¿cierto? Y misericordia que nos ha mostrado, nosotros no nos hemos ido, ¿verdad?, para otro lado. Y Él ha esperado el tiempo en los cuales nosotros, ¿qué?, podamos arrepentirnos. Ojalá que hoy sea el tiempo. Amén. Y terminamos diciendo lo cuarto es, ¿cómo respondemos a ese llamado? Cuarto, ¿cómo respondiendo a ese llamado? Entendiendo el Evangelio, ¿cierto? Lo que hemos dicho, ¿cierto? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Dios, pero Cristo ha venido a morir por nosotros para darnos salvación, ¿qué? Y vida eterna. La pregunta es, ¿cómo yo respondo a eso? Yo respondo a eso invitando a Jesús a morar hoy en mi corazón y a decirle, Señor, perdóname por la ignorancia de haber adorado, Señor, ídolos, por haber enfocado mi vida, Señor, de otra manera, pero hoy, Señor, yo vengo a reconocer ese sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y vengo a reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Te abro mi corazón y lléname hoy y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Entonces los invito a ponerse de pie y vamos a hacer una oración al Señor, reconociendo su grandeza, su poder, su bondad, su amor, reconociendo a Cristo. Y el reconocer a Cristo como Señor y Salvador, entonces trae a nosotros, y podríamos colocarlo como una parte importante allí, es que eso viene a traernos beneficios. La salvación trae ¿qué? Beneficios, justificación, ¿verdad? Santificación y glorificación. La salvación trae beneficios, justificación, ¿cierto? Es la parte que toma nuestros pecados, santificación, ¿cierto? Nos perdona también de nuestros pecados y glorificación, ¿cierto? Y es esa parte importante en nuestra vida, que hoy podamos con nuestra vida alabar, glorificar y exaltar su nombre. Pero, ¿cómo comenzamos este proceso? ¿Verdad? Reconociéndolo como Señor y Salvador. Sé que algunos ya lo han hecho, pero de pronto a veces hay gente que se va alejando, se va distanciando y esa comunicación con Dios se pierde. Y que sea esta una oportunidad para decirle, Señor, hoy quiero volver a comunicarme contigo. Siempre he puesto un ejemplo muy sencillo, un poco ordinario, pero sencillo. Y es que cuando usted tiene su línea telefónica y usted no paga su factura, ¿qué le dicen? Su servicio está ¿qué? Suspendido. Pero cuando usted paga, entonces le reconectan el servicio. Amén. La línea sigue siendo suya. Pero como usted no pagó, perdió servicio. No tiene ¿qué? Comunicación. Usted puede ser un cristiano, fiel cristiano, pero el día que usted comete un pecado, adulterio, mentira, cualquier pecado, ese día cuando usted peca, se corta ¿qué? La comunicación. Pero la línea sigue siendo suya.
porque Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Él es su Señor, Él es su Salvador. Solo que la comunicación con su Salvador, esa línea con Él está cortada por mal pago. No está valorando el servicio, no está valorando el sacrificio de Cristo. Pero cuando reconoce que usted ha pecado y dice, Señor, perdóname, tú has sido lindo, has tenido paciencia conmigo, tantas veces que yo he caído, pero hoy quiero reconciliarme contigo. ¡Pum! ¿Cierto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con tu Salvador. Señor, perdóname, estaba alejado de ti. Así dice. Isaías 59, del 1 al 5, para que se lo lean en la casa. Isaías 59, 1 al 5 dice, no es que mi mano se haya agravado para dar, ni es que mi oído se haya agravado para oír. Es que los pecados de ustedes han hecho división, que se corte la comunicación entre ustedes y yo. Por eso, por el pecado que cometieron, yo he tenido que apartar el rostro para no verlos. Pero cuando se confiesa el pecado, ¡pum!, hay comunicación con Dios. Y la línea se puede reconectar hoy, sin pagar 5 centavos. ¿Cuántas facturas tienes caídas? ¿Cuántas facturas tienes caídas? ¿Cuántos meses sin venir a la iglesia? 4 meses sin servicio? Ya pagaron por ti. Solamente tienen que decir, papá, te necesito. ¡Pum! Se conecta la línea enseguida. Porque la línea se conecta cuando confiesas, cuando crees. ¿Quieres orar conmigo y decirle eso al Señor? Repite conmigo esta oración. Dile, Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza. Porque tenías un plan de salvación diseñado para la humanidad. Pero la humanidad amó más las tinieblas que la luz. Y hoy te doy gracias por esta enseñanza. Y quiero mirar un poco dentro de mí y reconocer que como todo ser, Señor, como lo hizo Adán y Eva, Señor, yo he pecado. Y pido que perdones todos mis pecados. Hágalo no mentalmente, menciónelo. Diga, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y suplico que me llenes y me selles con tu Espíritu Santo. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias, Señor, por entregar a Jesús por mí en la cruz de Calvario. Te doy gracias por la salvación y por el beneficio de la salvación, por el perdón de mis pecados. Doy gracias por el Espíritu Santo y doy gracias porque tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Hoy te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por la salvación. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi amado, tiene minutos ilimitados, así que llame donde quiera y dígale, mamá, sabes, hoy aprendí esto y me di cuenta que estaba lejos de Dios y también estaba lejos de ti, mamá. Tal vez la última conversación que tuvimos, yo te dije cosas que no debía y te ofendí, mamá. Mamá, perdóname. Y ahí te van a alcanzar los minutos para llamar a aquel peladito del colegio con que te diste trompada, ¿verdad? Y quedaron bravos para toda la vida. Y de pronto llamarle y decirle, ¿sabes, fulano? Hoy soy cristiano y aprendí que el Señor perdonó todos mis pecados. Y quiero decirte que Él me ama y que yo también. Hoy quiero decirte a ti, perdóname. Fui un necio, un loco, ¿verdad? Yo no sé tantas cosas que hice. Peleamos por una bobada y tan buenos amigos que somos. ¿Me puedes perdonar? Yo nunca te he olvidado. Porque tú eras mi mejor amigo, pero cometí un error. ¿Me quieres perdonar? Porque a mí me perdonaron ya. ¿Me perdonas, amigo? Y ahí tienes minutos ilimitados para hablar con alguien. ¿Estamos aquí? Qué bueno, ¿cierto? Gloria al Señor. Y que puedan tomar esa línea para hablar y reconciliarse con todos los que tengan que reconciliarse, porque ya usted lo perdonaron también. Amén. Señor, damos gracias por esta mañana. Todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza es tuya. Gracias, Señor, por creer en mí y gracias porque me das la oportunidad de creer en ti, Señor. Alabo, glorifico y exalto tu nombre y doy gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias.